Buenas, ¿cómo están? Este es mi canal de YouTube, este es el primer videito donde me voy a presentar un poco y contarles un poco de mí a medida que me como un McDonald's acá en Argentina. Para los que se preguntan de dónde soy, yo soy de Argentina, me suelen preguntar eso. Más allá de mi acento y todo, soy de Argentina, vivo en Buenos Aires, viví acá casi toda mi vida, aunque yo en realidad nací en España, pero mi nacionalidad es italiana. Es un bardo medio grande, ¿no? Pero bueno, en sí soy extranjero, pero viví de los 3 meses en Argentina, así que prácticamente toda mi vida la viví acá, así que yo me considero argentino, pero en el documento dice otra cosa. Bueno, ¿qué me pedí? Me pedí un Sprite, un combo mediano de una doble cuarto de libra, hamburguesita típica. No sé en otros países cómo será, pero acá, la verdad, esta hamburguesa la recomiendo, muy rica, con sus respectivas papas, un buen combito, para comerlo mientras hablo con ustedes. Bueno, tengo 22 años, nada, ya sé que a veces aparento un poco más, o es lo que me suelen decir, pero no, sí, tengo 22. Arranqué en el mundo del contenido a los 20, hará un año y medio por ahí, y la verdad nada, le metí un montón. Sé que hay muchas personas que les gusta mi contenido, van a tener mis redes acá abajo para que puedan ir a seguirme. La idea de mi canal de YouTube es que me conozcan un poco más, conozcan este lado de Thiago, que si bien tengo Instagram, Twitter, donde subo bastante contenido, no hay un lugar donde yo suba cosas hablando y mostrando mis cosas del día, mi día a día. Voy a subir visitando lugares, cosas por el estilo, lugares de comida, quizás alguna de mis rutinas de entrenamiento, de comida, que me suelen preguntar mucho. Voy a intentar contestar todos los comentarios de todo lo que me pongan, voy respondiendo, así que si tienen alguna duda ustedes me pueden ir diciendo. Y yo, a medida que vayan pasando los videos, yo voy a contarles un poquito más sobre mí. ¿Por qué arranqué en el contenido? Es una pregunta que me hacen mucho, así que nada, vamos a contestarlo. Primero, papita. Para no hacerla tan larga, yo siempre fui una persona que no usaba las redes sociales. La realidad es que nunca fui una persona de usar las redes sociales. No le daba bola. Terminé la escuela o la secundaria, no sé cómo le dicen en otro país, el bachillerato, por decirlo así. Lo terminé en 2020 y nada, la realidad es que hasta 2021 estudié, yo soy guardavidas, me recibí, y en ese trayecto yo siempre fui al gimnasio, me gustó comer bien, siempre hice deporte, hice handball, hice fútbol, y creo que nada más. O sea, hice esos, digamos, en los cuales me profundicé y llegué a competir bien. Pero bueno, hice mucho más. Entonces yo a finales de 2021 comencé, ¿cómo puedo decir? De manera casual a tener un alcance en las redes. Básicamente fui a una fiesta de disfraces acá en Argentina. Y bueno, me subieron en la historia y en cuero, más o menos había salido bien, la verdad. Y me etiquetaron. Y bueno, no sé, yo les juro que yo tenía, no les jodo, 900 seguidores en Instagram, muy poquita gente. O bueno, para una persona normal está bien. Va, normal, no digo que sea... No sé, me explico, ¿no? 900 seguidores, yo había terminado el bachillerato, el secundario, 900 seguidores. Y me subieron la historia en cuero, salí bien, torso desnudo, a eso me refiero cuando digo en cuero. Y al otro día tenía unos 3000 seguidores. Bueno, la próxima, yo me acuerdo que tenía, pongamos que una media de 200 me gusta por foto, ¿no? Yo subía fotos muy casuales, por decirlo así. No subía muchas, pero de vez en cuando sí que subía alguna. Y al otro día, bueno, ya tenía 3000 seguidores en un día. Subí una foto y ya pasó de tener 200 a 1000 me gustas. Nada, era un montón, o sea, era un crecimiento muy drástico. Bueno, de esta manera fui subiendo fotos, seguí creciendo de manera, nada, natural, por decirlo así. O sea, a medida de subir contenido, fotos, cosas por el estilo, empecé a tener más impacto en las redes, un poquito más de me gusta, más seguidores. Y más o menos cuando tenía 15.000 seguidores por ahí, yo, como les digo, nunca fui una persona de mirar las redes sociales. La verdad, yo redes cero. Y un día estaba con mis amigos en Navidad. Acabo de aclarar, yo siempre fui el amigo soltero. Yo hasta el día de hoy nunca tuve novia. No me pregunten por qué. No hay una causa, es que simplemente no coincidí con nadie. Estamos en Navidad y están todos los chicos
de novio. Todos. Somos un grupo de mis amigos de chiquito, de más o menos somos 5 amigos, o sea, 5 contándome a mí, y están los 5 de novio. Menos yo. Y ya era un momento de la noche que nosotros nos habíamos juntado después de Navidad, después de las 12. En ese momento yo tomaba alcohol, estaba escabeando, hablando con los chicos, y bueno, ya llegó un momento que mucho más no puedes hablar. Ya eran como las 4 de la mañana, no estábamos bailando, no estábamos haciendo nada porque éramos 11 personas conmigo. Y entonces ya en un momento estaban todos chapando, besándose, y yo estaba, digo, ¿qué hago? ¿A dónde me meto? ¿Entendés? Yo no tengo nada para hacer. Bueno, me puse a ver las solicitudes de Instagram. Y ahí es donde encontré una persona que se llama Piero. Si estás viendo esto, te mando un beso, ¡mua!, un grande, donde me decía si querían arrancar en el mundo de Only. Dije, bueno, la verdad, lo vi, estaba con un amigo. Nada, al principio no le di atención, porque personas que te hablen para proponerte cosas va a haber siempre te proponen. El tema es, nada, con qué intención, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, yo la verdad nunca le respondí. Y al cabo de unos 2 meses, en febrero, marzo, le contesté. Le dije, che, mirá, bueno, me gustaría saber un poco más, a ver cómo me encaraba la charla. Bueno, la verdad, Piero, súper profesional, me dijo, mirá, si querés venir un día a mi casa, yo te invito, puedes venir con algún amigo y te abrimos en Only en cuestión, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, pasa una semana, me dijo, che, mirá, venite, no me acuerdo qué día, un martes. Bueno, martes voy a la casa. Llego, la verdad, re buena onda. Yo estaba yendo a 1 hora y media de mi casa, un poquito más, 2 horas de mi casa viajando. O sea, yo estaba yendo lejos de mi casa. Llegué, la verdad, un chabón re buena onda, me explicó todo, abrimos en Only, lo verificamos y bueno, ahí comencé. Estuve más o menos 4 meses en el cual él me manejaba todo. Era como mi manager, por decirlo así. Y él, cabe aclarar que también llevaba otros modelos. Entonces llegó un momento en el cual yo sentí que no me daba mucha atención y le dije. Y bueno, de manera, de buena manera llegamos al pacto de que yo iba a seguir solo. Bueno, dicho y hecho, empecé a meterle, empecé a tomármelo en serio. Yo soy una persona que valora mucho cada persona que me sigue y decide gastar una parte de su sueldo en mí comprando esa suscripción o comprando videos. Entonces siempre intenté hacer un contenido de calidad en el cual ustedes se sientan, recompensados, no se sientan estafados. Entonces me lo tomé muy en serio. Bueno, empezaron a venir cambios positivos, quizás aumentar un poquito más los ingresos. Llegó un momento en el cual yo dije, bueno, ¿cómo puedo seguir mi camino? Y arranqué a donde hacer colaboraciones. Más o menos tengo unas 60 colaboraciones que las pueden ver en mi Only. 60 más o menos. Sí, debo tener 60 videos con otras personas y después mucho más solo. Eso fue desde marzo hasta diciembre del 2023. Estamos al 2024. Bueno, después en 2024 arranqué el año, no quise hacer más collabs. Al día de hoy no estoy haciendo. Tendría que volver. Sé que me piden mucho, que quieren verme con otras personas, que quieren verme de vuelta en los videos. No me quieren ver más solo. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Estoy intentando volver, vamos de a poco. Ya en algún momento voy a volver. Bueno, y en resumidas cuentas, así fue como yo me metí al mundo del contenido. La verdad, estoy contento por todo lo que logré. Sé que es todo gracias a ustedes, así que a cada persona que me apoya se lo agradezco mucho. Y nada, intento abrirme para que ustedes puedan conocer a Tiago, que más allá de las redes hay un montón de cosas que ustedes no ven en cuanto a mi vida, y la idea de YouTube es venir y mostrarla. Así que nada, quiero que me digan cualquier comentario, cualquier pregunta que me puedan hacer, yo la voy a responder, siempre y cuando tenga sentido, ¿no? Si me hacen preguntas cualquiera que no tengan sentido, quizás no las respondo, pero preguntas constructivas, que quieran conocerme a mí, preguntas sobre mí, sobre mi vida, pueden hacer. Y nada, la idea es seguir haciendo videos, espero que les guste y nada, conozcan una parte de mí que nunca muestro. Así que nada, les mando un beso. Ahora a terminar mi combo de McDonald's.